Migala. ¿A qué se refiere José Emilio Pacheco cuando dice que yo no amo a mi patria? Su fulgor abstracto es invisible, inasible. ¿Quiere decir esto que odia a México? No sé, no creo. Más tarde dice que daría la vida por algunos lugares suyos, cierta gente, personajes de la historia y 3 o 4 ríos. Valdría la pena preguntarle qué es México, qué es esta nación-estado y por qué se nos enseña que debemos amarla. Las naciones-estado son un desarrollo muy reciente, pero muy reciente de la humanidad. Durante 200.000 años nuestra lealtad era para la familia, la tribu y el grupo más cercano. Aún en el periodo de la historia antigua, muy poca gente tiene amor por alguna hegemonía global. Pericles amaba a su polis y César al imperio, pero la verdadera lealtad de la gente era para su familia y para Dios. Y esa es la gran mentira de los libros de texto. Los españoles aprenden que los iberos y los visigodos ya estaban ahí en la península, como si esas tribus de bárbaros nómadas ya estuvieran construyendo una proto-España desde el año 1000 después de Cristo. Pero, salvo por algunas excepciones, ni aquí ni en Europa había naciones-estado. Ninguna. Toda Europa eran bandas de mercenarios al servicio de algún rey o alguna familia. Estas naciones-estado se inventaron a finales de la Guerra de los 30 años, cuando las exhaustas naciones de Europa dijeron que esta sería la unidad de política global máxima. Así nos vamos a repartir el territorio y las gentes. Dios está muerto y nosotros lo hemos matado. Comenzamos la guerra gritando que viva la Virgen en las cargas de caballería y las terminaron mercenarios que gritaban que viva Francia a la hora de matar culeros. F. Y México nació después, primero como un imperio, luego como una república gringada con valeros franceses. Los confundidos héroes de nuestra historia Latinoamérica, la verdad es que querían cosas muy básicas. No querían un país, querían poder, querían prosperidad, querían independencia, libertad. Y en el transcurso descubrieron que si querían esas cosas, pues tenían que organizar a la gente y al territorio en una unidad política artificial. Y la única unidad política artificial que estaba en aquel entonces, la única que se encontraban en el panorama geopolítico, era la nación-estado. Había imperios, pero en la Primera Guerra Mundial perdieron, entonces esa fue una buena apuesta por parte de los mexicanos, no apostarle a la monarquía. Uno puede tener, pero aquí viene otro problema, ¿no? Cuando tienes una nación-estado, que uno puede tener amor natural por su familia, por sus vecinos, por su tierra natal, pero por México son 127 millones de culeros y uno de ellos apenas trató de extorsionar a mi hermanita ayer y me pides que los ame. Entonces las naciones-estado del mundo se ven con un reto muy grande, el reto de sostener la lealtad de sus súbditos a través de la educación. Se te enseña a amar una entidad más grande que tú mismo porque si no, no vas a cooperar. Porque si solo amas a tu grupo y a tu tribu y te haces del control de la nación-estado, entonces te conviertes en Salinas de Gortari y te chingas a todos para darle a los tuyos. Le impones a los más la ley de los menos. La educación, a la que algunos llamarán propaganda, es el arma más poderosa en la geopolítica del amor que mantiene unidas a las obsoletas unidades políticas que llamamos naciones-estado. Esa es la visión cínica. La visión poético-naturalista es que las naciones-estado son una propiedad emergente de la sociedad global, un mito del ser humano, un símbolo que nos permite expandir los límites de nuestra tribu a través de territorios que no hemos pisado y muchedumbres de gente que no conocemos. El amor a la patria es solo un paso más para el último fin al que puede aspirar todo ser humano, que es el amor incondicional por la humanidad y por la vida. Yo no amo a mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero a ti, que me escuchas, te amo incondicionalmente. Como prójimo, no te emociones. Así que vamos a ver qué chingados es esta propiedad emergente del ser humano. ¿Qué es México? ¿O en qué lo hemos convertido en todo este tiempo? ¿Para ustedes qué es México?